Voy a tener que predicarles en contra de mi voluntad. Póngase el cinturón de seguridad porque vamos a salir de 0 a 100 rápidamente. ¿Está listo? Bueno, yo arranqué una serie el día domingo pasado, después de las elecciones, después de que vimos que hubo una transición presidencial en las elecciones a través de la democracia, y Dios me empezó a hablar algo muy puntual acerca de la importancia del tema o del tópico que abrimos ese día. Para todos aquellos que no estuvieron con nosotros y para poderte conectar rápidamente, el Señor me habló acerca de la importancia de la inteligencia. ¿De cómo? Da un poquito más de ganancia, un poquitito. ¿Y por qué te digo de la inteligencia? ¿Alguna vez han escuchado hablar del servicio secreto que tienen las naciones? Para los que no saben lo que es el servicio secreto, es el área de inteligencia que una nación tiene. Diga conmigo, el servicio secreto es el área de inteligencia que una nación tiene. El problema es que la iglesia no ha entendido esa función. Todas las naciones, sin excepción, tienen un servicio secreto, es decir, tienen un área de inteligencia. Para algunos casos está mejor conocido, para que usted pueda entender lo que le estoy hablando, está el FBI. El FBI es un área de inteligencia donde se encargan de buscar a delincuentes que mayormente, escuche bien esto, delincuentes que mayormente han cometido fraude en las naciones, y entonces se encargan de buscar a personas de esa índole, también de otros tipos de delitos como el narcotráfico. Y ahí podemos encontrar otro servicio de inteligencia como la CIA, como la DEA, etcétera. ¿Alguna vez han escuchado esas siglas? CIA, DEA, FBI. Bueno, ¿y sabes por qué te digo esto de inteligencia y servicio secreto? ¿No? Acá posiblemente en Argentina podría ser, ¿qué? ¿La Policía Federal? La AFI, gracias. La AFI. Entonces, todas las naciones tienen, y te platico esto porque una de las cosas que hacen el servicio secreto es infiltrar, escuche bien esto, es infiltrar un agente para que escuche o se entremezcle con el enemigo para saber los movimientos o la operación que hay. Por ejemplo, cuando hablamos del tráfico de armas, para poder parar un tráfico de armas, para poder parar un tráfico de drogas, tiene que haber un infiltrado, ¿sí o no? Y eso es lo que hace la inteligencia. La pregunta es, si yo soy hijo de Dios, ¿cómo es que Dios a nosotros nos va a prevenir y nos va a ofrecer ese servicio de inteligencia como si fuera el servicio secreto? ¿Qué acaso me tengo que volver al mundo? No, sino que al contrario, una de las cosas que Jesucristo viene a hacer es a revelarnos la inteligencia del cielo. ¿Cómo? Diga conmigo, la inteligencia del cielo. Curiosamente, en la palabra de Dios, las personas antes nunca le habían llamado al enemigo diablo. Nunca antes se había hablado del infierno. Entonces vemos a Jesús empezando a hablar y a preparar a su cuerpo, preparar a su iglesia, no con un sentido de condenación, no con un sentido de culpa, no con un sentido de terror, no con un sentido de miedo, sino que empieza a habilitarnos para entender que nosotros necesitamos conocer la operación del enemigo. ¿Cómo opera el enemigo? Esto es como si una nación, imagínate, ¿cuántos de ustedes tal vez pensaron alguna vez: si mi hijo está en adicciones, si mi primo está en adicciones, si el tío está en adicciones, si mi papá está en adicciones, ¿cómo no hubiese sido bueno que a lo mejor cerraran la frontera y frenaran todo el proceso de que la droga entrara por otros lados a Argentina? ¿Sí o no? Pero para eso hay que conocer la operación. La iglesia necesita entender que el enemigo empieza a trasladar miedo, empieza a trasladar depresión, empieza a trasladar adicciones, empieza a trasladar el alcoholismo, empieza a trasladar disfunción familiar, empieza a trasladar divorcio, empieza a trasladar un montón de cosas que nosotros hoy de repente nos sorprenden y no sabemos cómo pararlo.
Tenemos 5 meses, 6 meses viniendo a la iglesia y no podemos frenar el rechazo, no podemos frenar la duda, no podemos frenar la incredulidad, no podemos frenar el desánimo, no podemos frenarlo. Y resulta que somos una nación que parece que ser que no tiene inteligencia, que parece ser que quienes forman el liderazgo de la iglesia parece ser como que están carentes de recursos. ¿Me está entendiendo? Pero diga conmigo, eso el día de hoy se tiene que revertir, porque yo recibo la inteligencia del cielo. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso, vamos. Entonces, cuando alguien está en la inteligencia, una de las cosas es que tiene que aprender a recibir la información. ¿A recibir cómo? La información. ¿Tú te imaginas que yo fuese un agente del FBI o de la CIA y de repente, dentro de todo el movimiento, me dicen, Carlos, ¿sabes qué? Va a haber un tráfico de armas. Van a estar trasladando misiles. Y yo digo, y de repente bombardean una parte del mundo. ¿Qué crees que es lo que va a hacer la policía al investigar? ¿De dónde provienen esos misiles? ¿Estás entendiendo? Entonces, a veces nosotros no sabemos de dónde provienen porque no queremos hacer caso de la información. Reducimos el peso de la información. Escuchamos débilmente. Escuchamos con muy poca conciencia. Pero diga conmigo, yo profetizo que el día de hoy mis sentidos espirituales se aumentan para recibir al espíritu de sabiduría, al espíritu de revelación y al espíritu de inteligencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, cada vez que Dios va a transicionar o va a transformar a alguien, primeramente empieza a bajar servicio de inteligencia, parte del servicio secreto del cielo. Por ejemplo, el pueblo de Israel, después de que sale de Egipto y entra al desierto y va a salir del desierto y va a entrar a la tierra prometida, Dios empieza a aplicar en el libro de Josué varias instrucciones de cómo estaban formados sus enemigos, cómo y quiénes eran sus enemigos, y empieza a distribuir dentro de la palabra diferentes pueblos que tenían diferentes formas de cómo iban a atacar, pero Dios se los anticipa y les promete algo. Dios le promete y dice, yo expondré a tus enemigos delante de ti. ¿Yo cómo? Di conmigo, una de las funciones de cómo veo a Dios en mi vida es ver a mis enemigos cómo se mueven delante de mí. ¿Eso es qué significa? Que usted va a ver cómo opera la depresión, que usted va a ver cómo opera el miedo, que usted va a ver cómo opera el terror, que usted va a ver cómo opera el rechazo, cómo opera la inmadurez, cómo opera también el desánimo, cómo opera también, por ejemplo, la brujería, la hechicería. Y entonces la iglesia, como va a estar llena de inteligencia, llena de sabiduría, llena de revelación, entonces va a tener victorias aseguradas. Y entonces ahora sí, imagínese eso, una nación cerrando sus fronteras para que no entre la droga, para que no entre esto. ¿Qué tipo de nación sería? Sería una muy poderosa, ¿sí o no? ¿Está entendiendo? Traslade esas fronteras a su casa, a su mente, a sus emociones, a su alma, a su espíritu. Y entonces Dios empieza a darnos información sobre de eso. Y lo primero que tenemos que hacer en el servicio de inteligencia del cielo es que tenemos que conocer los enemigos que hay. ¿Los cómo? Y un punto importante que quiero aclarar el día de hoy, que muchas veces la iglesia no entiende y que me alegra mucho de estos testimonios, porque eso es parte de ir ganando victorias, pero no olvidarnos de ellas,
es la siguiente. Vámonos a Pablo rápidamente en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Vámonos ahí rápidamente, lo vamos a leer desde el versículo 10. Vámonos ahí. Ayúdeme allá arribita un poquito, ¿no? Por favor. Solo un poquitito. Que no me lo silencien, pero un poquitín. Efesios capítulo 6, verso 12. ¿Lo tiene? Dice ahí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿cómo? Fortaleceos ¿cómo? No en el ánimo, no de, ay sí, le voy a echar ganas, ahora sí, todo va a salir bien. Fortalécete ¿cómo? En el Señor. ¿Estás entendiendo? Entonces fíjate que cambia la dinámica. Esto no es como si de repente estuviéramos alentando o hinchando para el River o para Boca. De ahora le vamos. ¿Alguien se sabe una hinchada ahora que empezó a perder Argentina? ¿Se acuerdan que perdió contra Uruguay? Y que le gana a Brasil. Pero que parecía como que estaba reapretado el partido. ¿Y qué hace la hinchada? Empieza a alentar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué hace la hinchada? Alentando. Generar ánimo, ¿sí o no? Pero aquí, para no fortalecer el ánimo, solamente dice, fortalécete en el Señor. ¿Fortalécete cómo? ¿Y cómo es eso, brother? ¿Cómo es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo se toma? ¿Cómo lo pongo por obra en mi vida? ¿Cómo lo activo? ¿Cómo hago una activación sobrenatural de esa palabra? Lo primero es que fortalecerte en el Señor es que representa que tú creas que Dios está en ti y no fuera de ti. ¿Que está dónde? Y Dios, Cristo, está dentro de mí. Y es decir, el primer lugar donde tienes que buscarlo es dentro, no fuera. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros empezamos a atravesar una crisis? Empezamos a buscar a Dios afuera de nosotros. Y por eso dice, fortalécete en el Señor. Y después, ¿qué dice? ¿Y en el poder de qué? De su fuerza. ¿De su qué? Acá conmigo, dígale al lado, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ve lo que sigue diciendo ahí. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las hechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos, diga conmigo, no tengo bronca con una persona. Y cada vez que ministramos a alguien, lo primero que tenemos es bronca contra una persona. Es que me desanimé porque mi hijo me habló mal. Es que de repente pasó lo otro y me llené de ira porque resulta ser que peleé en mi matrimonio. No, es que estoy mal porque siento que a la gente no le caigo bien. Es que me siento así porque decidí no volver a la iglesia porque cuando entré me miraron y sentí que no era mi lugar. ¿Está acá conmigo? Es que me acerqué a hablar con la mentora, el anciano, la anciana, el pastor, la pastora, y sentí como que no me aman. ¿Qué está pasando ahí? Que su bronca la está haciendo personal. Y desde ahí la Biblia te está diciendo, estás en un error. Vamos a leerlo literalmente como dice la palabra. Dice, porque no tenemos lucha ¿contra quién? Contra la sangre y contra la carne. Es decir, el asunto no es personal. Dígale a la persona que tiene al lado. Espéreme. Esto ya es personal con ustedes. Dígale a la persona que tiene al lado, esto no es personal. Esto es un asunto de reinos. Esto, dígaselo una vez más, esto no es personal. Esto es un asunto de reinos.
veces piense que usted es esa persona de la inteligencia, del servicio secreto, y de repente porque hizo una acción lo quieren matar a usted. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar si usted fuese el servicio secreto de Estados Unidos y lo quieren matar a usted? ¿Usted lo va a tomar personal? No. Yo cuando vi Misión Imposible, ¿alguien ha visto Misión Imposible con Tom Cruise? Si no la ha visto, se la recomiendo para que la vea. Y resulta ser que nunca he visto una persona de inteligencia o del servicio secreto, de la CIA o de lo que sea, Misión Imposible, y que de repente diga, me dejaron los de la inteligencia británica y de repente me está persiguiendo el terrorismo y me quedé solito. Me pongo a llorar. Nunca he visto eso en las películas. Porque las personas entienden que cuando están trabajando para el servicio secreto, están trabajando para la inteligencia, esos entienden que a veces están en un punto de peligro. Pero entienden también el movimiento, que a veces aunque su gobierno no lo respalde, ellos pueden resolver la bronca. ¿Están comprendiendo? ¿Está acá conmigo? ¿Cómo la resolvemos? Porque conocemos al enemigo. ¿Sabes qué he visto a veces en las películas y sucede en la vida real? Esas personas que están en el servicio secreto, en la inteligencia, a veces cuando quedan atrapados van y negocian con el enemigo. Es que necesito porque el avión que tenía que tomar no llegué. Y ahora si yo me atrapan, me capturan, me matan, me toman preso. Entonces corren y empiezan a buscar alianza, porque conocen a sus enemigos, ¿sí o no? No te estoy diciendo con este ejemplo que corras con el enemigo, para empezar. Solo te estoy diciendo que la importancia de esas personas para salvar su vida es porque conocen la operación del enemigo. Entonces la iglesia necesita conocer la operación de su enemigo. Para eso usted necesita conocer 3 cosas claves respecto del enemigo. Número uno, la iglesia, los hijos de Dios, necesitamos conocer quiénes son los enemigos de Dios. ¿Quiénes son quiénes? Los enemigos de Dios. Número dos, necesitamos conocer quiénes son los enemigos de la fe. Vamos a entender la diferencia antes de darle el tercero. Una cosa es que yo estando en el servicio secreto me quede mal mi gobierno, pero otra cosa es que yo diga no voy a hacer nada por mí. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Entonces hay veces que Dios está trabajando contra los enemigos que Él tiene. Está trabajando contra las acechanzas del diablo. Pero hay algo bien importante, que el que Él esté trabajando contra los enemigos que Él tiene, que son nuestros enemigos, eso no significa que usted no tiene enemigos en su fe. Un día estaba Pedro. Necesito un Pedro. ¿Quién me ayuda? Vente, Pedro. Y yo soy Jesús. Y entonces resulta ser, quédate de qué lado, hijito, que de repente Pedro me seguía demasiado. Yo soy Jesús, por un momento piénselo. Y me dice, Pedro, maestro, yo voy a ir a donde tú vayas. Y yo le digo, mira, donde yo voy a ir, tú no puedes ir. No, sí, yo voy. No, de verdad que no, mira. Bueno, te lo tengo que decir. ¿Sabes qué? Me llegó información del servicio secreto, de la inteligencia del cielo. El diablo te ha pedido para zarandearte. Ay, me encantó, ¿vieron? Me encanta como el Señor Jesús, la inteligencia, nada de Misión Imposible, Tom Cruise, el Señor Jesucristo, capo de capos. ¿Está entendiendo? Ni siquiera le había entendido así, ¿verdad? Nunca en su vida. Y dice, información del cielo, me acaba de llegar rápidamente el email. ¿Qué crees? Tengo una noticia para ti, Pedrito. Te han pedido para zarandearte. ¡Oh! Dígale al de al lado.
tenemos que pertenecer a la inteligencia de Dios. Y entonces, mientras que le dice, te han pedido para zarandearte, Jesús responde de la siguiente manera: pero voy a orar para que tu fe no falte. Enemigos de Dios, enemigos de la fe. Diga conmigo, enemigos de Dios, enemigos de la fe. Mientras que Dios puede estar peleando con ciertos enemigos, nuestra responsabilidad es pelearnos también con los enemigos de la fe. Porque a veces Dios te va a entregar una batalla, pero si tú pierdes la fe, esa victoria que va a conseguir Jesucristo en tu vida, que va a conseguir Dios en tu vida, tú la puedes desperdiciar. Porque no estás peleando contra los enemigos de la fe. ¿Estás acá conmigo? ¿Estás entendiendo? Y resulta ser que Pedro tiene que aprender a pelear contra los enemigos de la fe. ¿Está entendiendo? Denle un fuerte aplauso aquí a Pedro. Déjale otro más grande a Jesús. Al Señor Jesús, no a mí, Y entonces, el tercer enemigo, hay muchos enemigos, pero los resumí en esas tres áreas, está la siguiente: a lo que nosotros le llamamos enemigos. Por eso es que Pablo, en la carta de Efesios, nos dice que la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, y etcétera, etcétera. ¿Pero qué significa eso? Que Pablo pudo observar que las personas podemos también señalar quiénes son nuestros enemigos. Por eso es que las personas pueden decir: estoy embroncado con el marido, con la marida, con el tío, con el tía, con el perro, con el primo, con el pato, con el perico y con el perro que también me cae gordo porque no me obedece. Le digo que se meta y se sale. Le doy de comer y lo vomita. ¿Alguien le ha dado de comer al perro, a su mascota, y lo vomita? Hoy está así mi perro, así. Le doy de comer y lo vomita. Y después vuelve y se lo vuelve a comer. Es en serio, de verdad, posta. Yo digo, ¿qué le pasa? Nunca me lo había hecho. Le cambié el alimento y empezó a protestar. ¿Está acá conmigo? Tuve que cambiar porque todo sube. Y uno empieza, ya no llego. Aquí. Aquí me acomodo. ¿Está acá conmigo? Entonces, Pablo, a través de este versículo 6:12, nos deja ver claramente que nosotros podemos denominar a algo o a alguien enemigo. Cuando verdaderamente detrás de cada nombre, de cada persona que usted denomine enemigo, detrás de eso hay un movimiento espiritual. ¿Hay un cómo? Hay inteligencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que tengo un problema con mi hijo, con mi hija, con mi esposa, pero tal vez ese problema, detrás de ello es la inmadurez. Detrás de ello tal vez es la falta de carácter. Detrás de ello tal vez es que yo no he aprendido a escuchar. Y entonces apenas me hablan y ya me pongo todo violento. A lo mejor detrás de ese problema puede ser la ignorancia. Detrás de ese problema puede ser también la falta de amor. O puede ser algo más grave, la carnalidad. Porque hay veces que nos comportamos desde la carne. ¿Cuántos son polvorita? No me levantes su mano. Que les dicen mi alma. Como el otro día tuvimos un choque. Y donde hubo ese percance, ese accidente, estaba todo tranquilo. Es más, la persona que estaba involucrada estaba tranquilo. Pero esa persona, pues obviamente como cualquiera que puede tener un accidente, pues llama a su familia, ¿no? Y llega la familia y la familia estaba realocada, brother. Llegaron con todo. Mira, nada más no traían bats porque si no nos bajan a batazos. O a palazos, piedrazos o como sea. ¿Sabes qué? Producto de la carnalidad. Diga conmigo, hay algo a lo que yo puedo llamar enemigo.
Pero todo lo que yo llame enemigo, detrás de eso hay un movimiento espiritual. Entonces, cuando nosotros no tenemos claro esto, de que no es contra las personas el problema, sino que es contra esos movimientos espirituales, contra esas condiciones que afectan nuestra vida espiritual, entonces nosotros vamos a permanecer engañados. Diga conmigo, yo no puedo permanecer engañado. Y para poder vencer a los enemigos y apropiarnos de las victorias de Dios con sus enemigos, entonces, escuche bien esto, entonces nosotros tenemos que hacer la batalla de la fe. Diga conmigo, la batalla de la fe. ¿Cuántos creen? Yo sé que todos creen acá, pero hay un problema, que a veces medio creen. ¿Sabes por qué? Porque yo he detectado que a veces se nos obstaculiza la habilidad para creer. Se nos obstaculiza, se nos frena, quedamos paralizados y no queremos creer. Sobre todo, ¿viste lo que hablaron ahorita en el testimonio? Pasamos más de tantos años y no nos hablábamos, y yo sentía esto, y recordando las palabras literales, ella dijo, cuando me preguntaban si yo tenía familia, tenía hermanos, yo decía, no tengo. ¿Sabes por qué? Porque teníamos un obstáculo en nuestra habilidad para creer. Sin embargo, al momento de empezar a pelear, empezamos a vencer esos enemigos de la fe y se empieza a habilitar la habilidad para creer. Cuando viene una transición a una nación como Argentina, toda la iglesia necesita recuperar su habilidad para creer. Dile al de al lado, tú estás recuperando tu habilidad para creer. ¿Por qué? Porque si no la estás recuperando y te es difícil creer en un área, el enemigo no eres tú. El enemigo no es otro. Es un enemigo de la fe. ¿A cuántos creen que les va a ir bien financieramente el próximo año? ¿A cuántos no? Señor, gracias, porque el 2024 no vamos a ministrar nada de finanzas. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Se va a cumplir tu palabra que nosotros tendremos para prestar. Y de repente, pastor, ya no voy a venir a la iglesia porque me debe el hermanito X. Ya no voy a venir a la iglesia porque me debe el hermanito Y. ¿Y sabes qué? No lo puedo ni ver. Ni en pintura lo puedo ver. ¿Cómo le tomaron una foto a esos de las redes sociales? Pecador. Ni en foto tienen que salir los pecadores. ¿Acá conmigo? ¿Qué culpa tiene la foto? Si hubiera sido en un tiempo de redes sociales, en la época de la cruz, yo no me imagino la cantidad de fotos que hubieran tomado los de redes sociales a los que estaban en las otras dos cruces, ¿sí o no? ¿Usted se imagina? De repente un videíto ahí cuando estaba el diálogo de Señor, un reel. De repente sonaba la voz de Jesús ahí. En esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Y de repente los de redes sociales ahí con un paraíso. ¿Está acá conmigo? Ay, papá, me encanta, la palabra de Dios la podemos usar en cualquier tiempo. Diga conmigo, enemigos de la fe. ¿Cómo detecto el primer punto con el que voy a hablar? ¿Cómo detecto que yo estoy peleando una batalla de fe?
dos cosas importantes. La primera, porque me estoy viendo obstaculizado para creer. Y número dos, porque estoy ignorando algo que está escrito y que no lo conozco. ¿Alguna vez te ha pasado algo que no sabes de Dios? ¿Que no sabes de su palabra? Por ejemplo, yo un día me preguntaba, ¿cómo es que puedo vencer en una discusión? ¿A cuántos les gusta ganar en las discusiones? Levante su mano. A todos, gracias a Dios. No, pastor, es que yo aprendí a quedarme callado y aguantármela, porque así me dijo el psicólogo. ¿Quieres ganar o perder tu matrimonio? Cállate. Cedita nada más. ¿Está acá conmigo? ¿Está acá o no? ¿Sabe cómo aprendí? Porque tuve que aprender algo que me decía la palabra de Dios. Un día leí Proverbios 15:1 y dije, la palabra blanda aplaca la ira. No es cierto. No le creo. Y ahí de repente vamos todos los ministros, todo. Tengo un problema, pastor. ¿Cuál? Es que discuto mucho. Mira, te voy a dar una recomendación. Tal vez las discusiones Dios no las quite, pero ¿sabes qué sí te va a recomendar? La palabra blanda aplaca la ira. Y de repente empecé a creer. Había obstáculos. No, mejor grito porque así creo que voy a ganar yo. Mejor me impongo yo. Saco el macho que llevo dentro. Porque yo soy bien mexicano. Y me van a escuchar. Ajá. Por mis pistolas. Se hace lo que yo digo. ¿Y qué crees? No funcionaba. ¿No qué? Y a medida que no funciona lo que tú crees, sigues viendo obstáculos. Pero un día dije, Señor, quiero tener fe. Y me volvieron a decir, la palabra blanda aplaca la ira. Y llegó el día de la discusión. Y en vez de que Carlos gritara, sí, bueno, a ver, escríbelo. Me lo voy a llevar y después lo voy a pensar y después te respondo. Wow. Maravilloso. ¿Y qué crees que sentí? Gracias, Dios. Toda persona que después de evidenciar la práctica de la palabra y da gracias, eso significa que tú estás demostrando que habilitaste la fe. Y después de un gracias a Dios, hay una habilitación de fe. Pero tuviste que romper con el obstáculo. Tuviste que romper con el obstáculo que te imposibilitaba creer, hacer el flujo de creer, pero también rompiste con lo que era la ignorancia. Tuviste que empezar a involucrarte en la palabra para no ignorarla, porque ignorar también obstaculiza la fe. Es un enemigo de la fe. ¿Estás entendiendo? ¿Estás acá conmigo? Di conmigo, en esta hora se rompe todo obstáculo que vino producto de la ignorancia. Amén y amén. Y el último punto para poder terminar. Sí, amén. Que tengo que ir hasta la matanza al rato. Porque me gusta matar gente.
Después de vencer al enemigo de la ignorancia que obstaculiza nuestra fe, nos vamos a enfrentar a otro enemigo. O tenemos que aprender a detectar otro enemigo, que se llama incredulidad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Incredulidad. Repítalo una vez más, dile al de lado, incredulidad. Porque la incredulidad es un problema serio. Es un enemigo que está metido en toda la sociedad. Diga conmigo, la incredulidad es un enemigo que está metido en toda la sociedad. Quiero que vaya rápidamente a 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. Dice ahí, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿No te unas cómo? Es decir, no hagas un vínculo con personas que tienen otra forma de pensar, que tienen otra forma de sentir, que tienen otra forma de comprender o de coincidir a Dios. No te está diciendo déjales de hablar. Está diciendo no te unas en yugo desigual. Es decir, no concuerdes con esos pensamientos. Por eso tiene que haber mucha inteligencia en la iglesia, porque si no, el extremo de no tener inteligencia es que todo lo vamos a satanizar. O nos vamos a volver demasiado legalistas, que no vamos a poder tener convivencia y no vamos a poder ganar a nadie. Y después dice ahí, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo? No acompañe eso. No acompañe al que cree en el aborto. No acompañe al que cree que resolviendo las cosas son a balazos, a gritos. No acompañe eso. No acompañe cuando las cosas se quieren resolver solamente con cualquier cosa, pero sin meter la oración. Hay gente que quiere resolver las cosas sin meter la oración, sin meter el ayuno, sin meter la cruz, sin seguir a nadie. A veces queremos resolver las cosas sin seguir a nadie. No queremos pegarnos a otro para aprender. No queremos convertirnos en discípulos, solamente queremos que Dios resuelva. Y luego dice ahí, ¿qué comunión la luz con quién? No pueden estar juntas, porque una disipa a otra. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte, escuche bien esto, o qué parte el creyente con el incrédulo? Diga, la incredulidad es un enemigo de la fe. ¿Cómo podemos detectar de manera simple y básica a una persona incrédula? Porque la incredulidad no es alguien que no cree en Dios. La incredulidad no es alguien que medio cree en Dios. No va por ahí. La incredulidad se empieza a ver por un simple rasgo. Y vamos a identificarlo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 14, verso 31. Mateo capítulo 14, verso 31. Lo vamos a leer todo desde el 22. Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que
Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Qué hizo Jesús? Se puso a orar, mientras que sus discípulos estaban haciendo otra cosa. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Estaba cómo? Solo. Ay, qué miedo, ¿no? No, Él era Jesús. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuántas veces algo ha tenido contrario en su vida? Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. Mire, ya habían pasado un tiempo bastante considerable como para que ellos fueran a la mitad del mar. No llega de día, llega de noche Jesús. Y la pregunta es, ¿llegó en una moto acuática? ¿En un motoesquí? No. Llegó con lo sobrenatural. ¿Llegó cómo? De Dios. El Espíritu Santo. Lo voy a poder identificar en medio de lo sobrenatural. Y entonces Jesús dice, vino a ellos andando sobre el mar. ¿Andando cómo? Sobre el mar. Muchos de nosotros a veces no queremos dar el paso a lo sobrenatural. Queremos cosas naturales. Queremos quedarnos solamente sentados en un plano y que Dios responda, que Dios resuelva, que Dios haga. Pero Dios te va a hacer una invitación a lo sobrenatural. Dios te va a hacer una invitación a que te vuelvas testigo. Dios te va a hacer una invitación a que ores por otro. Dios te va a hacer una invitación a que abras tu casa. Dios te va a hacer la invitación a que de repente veas que se obstaculiza, algo empieza a cambiar dentro de ti, y por esos cambios a lo mejor empieza a haber una alteración alrededor de todo, y eso empieza a ser contrario a tu crecimiento. Empiezas a ver que de repente la familia se te levanta. Empiezas a ver que de repente en el trabajo se te levantan. Tus amigos se te levantan. Y ahí tiene que estar lo sobrenatural. Pero por sobre todas las cosas, la oración. Y andando sobre el mar, Jesús. Fíjate lo que dice el 26. Y los discípulos vieron andar sobre el mar y se turbaron. ¿Cómo que hicieron? ¿Cómo es una persona turbada? Se empieza a paralizar, ¿sí o no? Se empieza a quedar como quieto, pasmado. De esas veces como cuando tu celular no responde el WhatsApp. Así le pasó a los discípulos. Dile al de al lado, pero a ti no te va a pasar eso. Tú no te quedarás turbado. Ni en diciembre, ni en 2024, ni en 2025, ni en 2026, ni en 2027, ni en 2028. Es más, todo el tiempo que tengas que vivir hasta que Él vuelva por segunda vez, tú no estarás turbado. Y dijeron, ¡un fantasma! ¿Y qué dice que hablaron? Diga, voces de miedo. Cuando escucha el hermano o la hermana que está acá, ponga atención cómo está hablando. Abra su conciencia, deje que el espíritu de fe le muestre si está hablando miedo. Ay, no, fíjate que el otro día vi el hermanito fulanito de tal. Para. Estás hablando miedo. Es que parece ser que el otro día no me hablaron. Para. No hables miedo. ¿Por qué tienes miedo?
¿por qué te acobardas? Iban los discípulos en el mar solitos. Y Jesús, ¿qué les dijo? Acá voy a estar orando. Dile de lado, para. No des voces de miedo. Y luego dice ahí, pero enseguida Jesús, ¿qué hace? Y Dios se mueve rápido. Donde hay miedo, Dios reacciona rápidamente. ¿Cómo reaccionan los seres humanos cuando hay miedo? ¿Alguien entró una vez a la casona del terror? ¿Y cómo empiezas a ir? Empiezas a ver todo, ¿no? Y siempre hay un amigo que es el analítico, ¿no? Nada, tranquilo, mira, ahorita vas a salir de ahí. Y de repente, Jesús rápido reacciona, ¿sí o no? Y dice, les habló diciendo, tened ánimo. Y de repente entramos a la iglesia. Como si estuviéramos caminando en la luna. Pero la cara triste. Y te acercas a tu anciano o a tu anciana. Y le estás mandando un mensaje de, oren por mí. ¿Está acá conmigo? ¿Y qué les habló Jesús? ¿Cómo les dijo? ¿Cómo? ¿Cómo tiene que entrar el próximo domingo? Tome su lugar rápidamente que todavía no acabo. Ya están cobrando ánimo. Esas caras se están cambiando. Dale una sonrisita al de al lado. Estoy cobrando el ánimo. Siento el poder de Dios. ¿Dónde están las personas que están recibiendo sanidad en esa hora? Siento el ánimo ahí. Siento lo sobrenatural. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? ¡Tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No teman! ¿Cómo? ¿Qué te dijo? ¡No temas! ¡Yo soy la tormenta! ¡Yo soy lo que puede parecer que está mal! ¡Yo puedo ser lo que se parece que te está tambaleando en tu casa! ¡Yo soy lo que parece un fantasma! Ese cambio que estás viendo en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, yo soy, no estás viendo un fantasma. Estoy mudando los tiempos. Estoy cambiando el tiempo. Tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, pero sobre las aguas. Y Jesús dijo, va. Como me encanta ver a la gente valiente, a los osados. Porque cuando hay que levantarse de la tempestad o después de ver un fantasma, uno tiene que decir, tengo que ser osado.
que están viendo el fantasma de separación, de divorcio, de enfermedad, dile, acá está un osado. Se levantó Pedro el osado y dijo, manda, manda, manda. Claro, él sabía el poder de la voz de Dios. Y él le dijo, va, ven. ¿Cómo dijo? Ven. Dale, éntrale esto. Dale, vamos. Métete en la cocina. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No se puede ir sobre las aguas si no es para ir en pos de Jesús. A veces queremos lo sobrenatural para un beneficio propio. No, las aguas son para ir por Jesús. Usted tiene que estar viendo a Jesús en eso. Usted quiere usar la oración para que le arregle el matrimonio, pero no está viendo a Jesús. Usted tiene que ver a Jesús en el matrimonio, en la familia, en su hijo, en su hija. Y empezó a andar sobre las aguas. Pero escucha bien esto. Primera característica de los incrédulos. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Primera característica. Ponen su atención en los asuntos naturales. Ya están pensando que el dólar subió. Ya están viendo si Milei va a pagar las del IX o no. Están viendo los asuntos naturales. Te quieres casar y quieres ver si te voltea a ver la mujer que amas. No me volteo a ver. No, así no te la vas a ganar. Así no es. Estás así y dices, no, yo tengo que ser un osado. Me tienen que ver sobre las aguas caminando. Porque tienen que ver que voy a sostener un matrimonio de 30 años. Porque si me caso a los 20 o a los 30, voy a vivir 30, 40, 50 años. Porque voy a sostener ese matrimonio 50 años. Soy un osado, voy a caminar sobre las aguas. Porque si pongo un negocio a los 25 años, ese negocio tiene que ser próspero 50 años, lo que yo voy a vivir. Porque además, cuando yo me vaya, va a ser la herencia para mis generaciones. Los clientes que yo tenga serán para mis generaciones. Pero está uno viendo lo natural. Ahora ya no me compró. Ahora ya no quiere estar conmigo. Voy a tener que bajar el precio para que me compren. Ahora hay que buscar la tiendita, el almacén y todo más barato porque ya no nos alcanza. Mira, mi hermano, deja de decir que no te alcanza, porque si lo sigues diciendo lo estás creyendo. Pedro habló y dijo, ven, manda que yo vaya. Pedro habló algo, habló fe. ¿Habló qué? Fe. Pero uno hablando, nada más que ya no nos va a alcanzar. Todo está caro. ¿Sabes qué? Estás empoderando en tu mente un principio de pobreza. Estás empoderando en tu mente deuda. ¿Y qué está pasando? Estás empezando a ver el fuerte viento. Estás empezando a poner tu visión, tu perspectiva en las cosas naturales. Primera característica de la incredulidad. Segunda característica de la incredulidad, viene el miedo. ¿Viene cómo? Miedo. ¿Y sabes qué empezó a pasar? Se comenzó a hundir. A veces vemos a la gente que va entrando a la iglesia y la vemos medio hundida. Pastora, pastor, anciano. ¿Alguien no sabe nadar acá?
Hay varios que no saben nadar. Van a aprender a nadar ustedes. Se van a ir a nadar al mar también. Van a ir de vacaciones al mar. Van a disfrutar el mar. Las olas, así va. Vas a ver que sí. Y se empezó a ¿qué? A hundir. ¿Y qué dijo? Dio voces diciendo, Señor, ¿cómo? Dile de lado, yo hoy hablo fe para ti. Lo que resta de este año y el resto de tu vida, tú vas a hablar fe. Ya no vas a hablar por lo que dicen las circunstancias naturales. Hoy tú empiezas a hablar lo sobrenatural. Hoy empiezas a hablar desde la dimensión de la voz de Dios. De la voz de Dios. Porque si Dios te dice, ven, levántate, anda, tú caminarás, tú vivirás y todo resucitará. Amén y amén. Y al momento Jesús dice, extendió su mano. 31, ve el 31. Al momento Jesús extendió su mano y asió de él. ¿Sabe qué significa eso? Asió de él. Tienes que esperar el jalón de Dios. Tienes que esperar el jalón. El jalón, órale. Vamos. Es como dijo, de repente estaba la hermana y dijo, Argentina me dijo, danza. ¿Qué es eso? El jalón de Dios. ¿Cómo? De Dios. Jesucristo me va a tomar para jalarme. Amén. Amén. Ay, no. Es que primero quiero hablar con mi mentor. Primero quiero hablar con mi anciano. Voy a esperar a que termine el servicio para hablar con mi mentora Nati, que tanto, tan linda que es la Nati. Primero el jalón, mi hermano. Dale, vámonos. Sí, estoy sintiendo el jalón. Vamos para acá. ¿Está acá conmigo? Dale un jalón al de lado. Desnúcalo ahí por el jalón. ¿Alguien jugó cuando era niño que se agarraban de las manos y empezaban los jalones? ¿Y el de atrás cómo iba? ¿Sí o no? ¿Quién quiere ser el de atrás? Dile al lado, yo no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejarte mover por Dios. Si yo me tengo que dejar mover por Dios. ¿Y después qué hizo Jesús? Fíjate, esto está maravilloso. Después de que encendiste el jalón, Dios te va a hablar algo. ¿Sabes qué le dijo a Pedro? Vente, Pedro. Ahí sintió el jalón, ¿viste? Ve cómo termina el jalón. Y le dice Jesús ahí, hombre de poca fe. Sientes el movimiento, todo el jalón, estás ahí avivado. Pero Dios te tiene que decir, hombre de poca fe. Y ve la segunda característica del incrédulo. Después de ver las cosas naturales, la segunda característica del incrédulo es dudar. ¿Por qué dudaste? No te voy a levantar a todos y se va a ver el que duda. ¿Yo? Pero me da vergüencita danzar. Aplaudimos como el Rex de Toy Story. Pero diga
diga, no importa que sea Rex, se me van a estirar las manos ahora por lo sobrenatural. ¡Ah! Estiramos piernas y estiramos brazos. Así me acuerdo cuando llegó Facu. Estaba sentado ahí atrás con su melena larga. De verdad, ustedes no lo vieron, ustedes lo ven transformado, limpiado, pero él llegó con su melena larga así. Y traía sus remeras acá, casi decía Satán. De verdad. Metálica acá. Y se sentaba ahí. Y de repente estaba la alabanza, todos acá, todos, y él. Y toda su melena larga y aparte aquí en la cara así. Y ponía su cara de malo y ven, re bonito. Ahí, y llegaba caminando y te hacía, caminaba así. ¿Qué pasó, Facu? ¿Cómo estás? Pero de repente llegó el Señor y ¡pum!, le dio un jalón. Se le fue la duda. ¿Se le fue cómo? ¿Se le fue qué? ¿A cuánto se le está yendo la duda? Porque cuando Jesús le dijo a este Pedro, hombre de poca fe, cuando vio poca fe, ¿qué estaba viendo? Que estaba dudando. ¿Cómo percibo la duda? Anótele ahí rápido. 5 aspectos para ver la duda, y ahí termino. Ahí prepárense, chicas. Vénganse para acá. Número 1. Una persona que duda está sin camino. Una persona que duda está sin camino. ¿Para dónde voy? Está sin camino. Está en duda. Y el que duda, hombre de poca fe. ¿Hombre de qué? Número 2. Es el que está sin recursos. ¿El que está cómo? Sin recursos. ¿Qué recurso no estás teniendo ahora? ¿Estás dudando? Hombre de poca fe. Un día el enemigo me quiso meter a mí en incredulidad. Y era pastor, Y empecé una guerra espiritual porque era enemigo de la fe, ¿viste? ¿Enemigo de qué? Y entonces empecé a pelear la batalla de la fe. Porque me quería hacer ver que no tenía recursos. Gritaba, me desesperaba en oración. Le pegaba a la pastora. Así yo. Y un día, orando, dije, Señor, muéstrame. Y me empezó a dar nombres. Y empecé a llorar. ¿Sabes por qué? Porque me dijo, esos son tus recursos. Y me empezó a dar el nombre del anciano Matías. Me empezó a dar el nombre de la anciana Ana. Me empezó a dar el nombre del anciano Carlos. Me empezó a dar los nombres de los mentores, mentor Fabi, mentora Marce. Me empezó a dar el nombre de Ale. Me empezó a dar el nombre de varios de los que sirven, la mentora Samantha. Me empezó a dar el nombre del equipo de alabanza. Me empezó a dar el nombre de los servidores. Y empecé a llorar. ¿Sabes por qué? Porque me dijo, esos son tus recursos. Y ahí también me habló y me dijo, y me dio el nombre de mis hijas. Me dice, esos son tus recursos. 3. ¿De qué otra manera podemos ver a los que están en duda, hombres de poca fe? Porque una característica de los que dudan
es porque están en apuros. Tengo un apuro. Te metió en duda. Y literalmente el que está en un apuro, lo que más te habla esa persona que está en un apuro son puros asuntos, puras circunstancias. Y nunca te habla de lo que tiene que hacer. Siguiente, duda. Hombre de poca fe. Es una persona que está confusa. La palabra sí significa duda, significa estar confuso. No confucio, confuso. ¿Cómo estar cómo? Literal. Yo he estado confundido. ¿Será este trabajo? ¿Será este otro? ¿Será esto? ¿Será lo otro? Yo creí. El otro día Jonathan me dice: pastor, estamos a trabajar para la alabanza, necesitamos el teclado. Le digo: ponte a investigar algo rápido, pum. Y en la semana de repente me habla Cristian y Magali: pastor, que hay que hacer algo para la alabanza, vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y le digo a Cristian: muévete rápido, investígame. Y me empieza a investigar. Una máquina, Cristian. De verdad, una máquina. Tipazo. Quiero honrarte, hijo. A él y a su esposa. ¿Sabes qué hizo? Me escribió en la semana y me dijo: pastor, tengo vacaciones el 11 de diciembre. Y en esas vacaciones, yo pensé que iba a decir: me quiero ir de vacaciones con mi esposa. No, me dijo: ¿qué puedo hacer para estar pegado toda la semana contigo? Oh, me reventó el cráneo. Me voló el cráneo, bendito. Me puso una alta demanda, hijo. Es justo después de que llega su mensaje en la noche, me habla David. ¿Dónde está David? Ahí está, David y su esposa Romina. Ahí justo se sentaron juntitos. Bendito propósito. Y me dice David: pastor, ¿qué tengo que hacer para que ya me envíe a Santiago del Estero a predicar? Estoy dispuesto a dejar mi casa, mi terreno, el ganado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y hablé con mi esposa. Me quiero ir a Santiago a que ya se termine de aperturar la iglesia en Santiago del Estero. ¿Sabes qué? Él vive acá en General Rodríguez. ¿Y sabes a dónde se quiere ir a vivir para abrir la iglesia? Un día googlea Altos Pozos. No va a aparecer, porque ahí Google no ha llegado. Solamente vas a ver la autopista, porque está en pleno desierto, en pleno monte. Yo dije: wow, Señor, justo tengo que hablar de fe y me estás bombardeando. Tengo que tener fe, hijo, porque si no, yo mato la fe de otros. Por eso todos los que quieren ser líderes necesitan tener trabajada su fe, porque necesitamos encender a otros en su fe. Y me dice eso y yo digo: wow, Señor. Me reúno con él en la noche. Le digo: ¿cuándo viajamos a Santiago? Me dice: pues vámonos en 15 días, el 6 de diciembre. Y tu cabeza empieza así como está confusa. No, empieza a hacer cuentas matemáticas. Le digo: no, ya, listo, ya, dale. Vámonos el 6. Vámonos, ¿cómo? Rápido, hijo. En el Señor no podemos ser incrédulos. Porque cuando Dios dice va, a correr, a correr. Porque uno no
confuso o perplejo. Te voy a dar otro testimonio poderoso. Magali está nada de dejar de trabajar. Y esto es tan loco, y quiero empoderar tu fe. Porque ¿cuántos dejarían su trabajo por servir a Dios? Eso me encantó. Se acerca con nosotros el otro día y nos dice: pastor, he tomado la decisión. Bueno, primero se acerca con la mentora Samantha y dice: he tomado la decisión de dejar mi trabajo. Bueno, uno pensaría, bueno, trabaja en un kiosquito, un almacén. No, trabaja en Andreani, hijo. Y me dice: tomé la decisión de dejar mi trabajo porque quiero servir a Dios. Quiero servir a Dios. ¿Cuándo dejas de trabajar, hija? Diciembre deja de trabajar. Dejó a Andreani porque dijo: quiero servir al pueblo, quiero bendecir a los hijos de Dios. Wow. Diga conmigo: cuando Dios está hablando, no puedo estar confuso. Yo no puedo caer en la duda, porque si por algo me van a conocer, es porque van a escribir mi nombre como un gladiador de la fe, como un héroe de la fe, porque apagamos fuegos, porque tomamos ciudades, porque nosotros conquistamos. Amén y amén. Y los últimos 2 puntos es que cuando hay duda, uno está desesperado. La desesperación es duda. Es como desesperado. Y por lo único que el salmista estaba desesperado era por la presencia de Dios. Diga: la única desesperación que puedo vivir es por la presencia de Dios. ¡Alma mía! Dilo conmigo: ¡alma mía! Clama, anhela a Jehová. Amén y amén. Diga conmigo: un hombre de fe está desesperado por la presencia de Dios. Amén y amén. Póngase de pie, iglesia. Levanta tus manos ahí donde estás, vamos a adorar. Porque hoy derrotamos la incredulidad. ¿Sabes qué? ¿Cómo termina este pasaje? Dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cierra sus ojos y diga: cada vez que yo derroto al enemigo de la fe, voy a terminar declarando: verdaderamente Jesucristo está en mí, porque Él es el Hijo de Dios, respaldando mi vida y mi fe, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Cierre sus ojos y vamos a adorarlo. Cierre sus ojos, levante sus manos.